y surge paralelamente una concepción de la historia como una herramienta de construcción de una memoria colectiva. Ahora, la evolución de la historiografía ha ido modificando esta concepción y demostrando que la relación memoria-historia es en realidad bastante más compleja. Eso como primera reflexión preliminar. La segunda tiene que ver especialmente con el tema de la historia, o sea, con la disciplina de la historia, es que digamos en la historia la memoria es a la vez la materia prima y el producto de la investigación, de la reflexión histórica. Es materia prima en la medida en que el oficio del historiador consiste básicamente en interrogar, en analizar las fuentes, escritos, archivos, testimonios, etc., en las cuales está depositada esta memoria histórica, pero también la memoria es producto en la medida en que el conocimiento que resulta del trabajo de investigación, histórica, a su vez nutre, ¿sí? O sea, alimenta la memoria de las sociedades. En base a estas reflexiones preliminares, digamos, se puede aclarar un poquito más la relación memoria, historia, discurso, y entonces identificar, sin profundizar, pero identificar, formular mínimo 3 ejes de análisis. El primero sería el papel de la historia en la transmisión de la memoria colectiva. Segundo, el papel de la memoria histórica en la construcción del saber y del discurso histórico. Y finalmente, un tema importante que es el discurso histórico como una reflexión sobre la memoria, es decir, donde la memoria se convierte en el objeto de estudio. Estoy consciente que el tiempo no permite abarcar obviamente todos estos temas a profundidad. Nada más quiero proponer algunas reflexiones en torno a cada uno. En cuanto a la historia y la transmisión de la memoria colectiva, falta de idioma, no es mi lengua materna, pero creo que es necesario recordar la distinción que establece el historiador Legok, que es especialidad en historia medieval. Él afirma: hay 2 historias, la de los historiadores, es decir, esta historia como disciplina, como conocimiento científico, que es el fruto del oficio del historiador y que consiste en un esfuerzo por pensar, analizar, descubrir la evolución de las sociedades en el tiempo. Esa es la primera historia. La otra historia es la de la memoria colectiva. Legok la caracteriza por ser una forma estereotipada del conocimiento histórico y de alguna forma una vulgarización del discurso histórico. Esta memoria colectiva, cabe recalcar que no es el dominio exclusivo de los historiadores, que es más bien la historia vivida, que es la historia que pertenece al espacio público y que permea en general los diversos ámbitos de las sociedades. Nada más mencionar 2 aspectos de esta memoria colectiva. Su manifestación más clara son las conmemoraciones. Hablando de memoria, las conmemoraciones constituyen una de las primeras formas del discurso histórico desde la antigüedad, cuando se construye un momento conmemorativo, digamos, para recordar una fecha simbólica, una batalla, una victoria, etc. En su forma contemporánea, esta conmemoración de las fiestas nacionales parece muy banal, sin embargo son fechas claves en la construcción, en la consolidación del Estado nacional, y ahí hay que recalcar efectivamente su papel en la construcción de un sentimiento de pertenencia y hasta cierto grado en la definición de una identidad nacional, para retomar el tema de la identidad, porque bueno, también obviamente ahí nos encontramos nuevamente, ¿no?
En efecto, rápidamente, estas conmemoraciones en general corresponden a son un inicio de un movimiento que lleva a la independencia de una nueva nación. 4 de julio en Estados Unidos, conmemoración de la declaración de la independencia, o bien corresponde a la consumación, a la conmemoración de la consumación de las independencias, con el ejemplo, por ejemplo, de todas las naciones africanas al finalizar el proceso de descolonización. O bien esta fecha de conmemoración corresponde a un acontecimiento, digamos, trascendental en la historia del Estado Nacional. Por ejemplo, en Alemania se festeja el 3 de octubre, no es la fecha de creación del Estado Nacional alemán, es la fecha aniversario de la reunificación de las Alemanias, ¿no? En 1990. Entonces, las conmemoraciones es importante. También dentro de esta memoria colectiva hay que mencionar que existe un uso público, político, cívico de esta memoria, con un caso extremo obviamente que sería el uso, la manipulación, la falsificación de la memoria, más bien de los hechos históricos, como se da en los regímenes totalitarios claramente, un uso de la historia como legitimización del poder, pero de forma también mucho más sencilla, una forma muy común del discurso histórico que alimenta la memoria colectiva, que es la enseñanza de la historia como disciplina histórica. Ahí es interesante un libro específicamente de Ferro, cómo se enseña la historia a los niños en el mundo entero. Ahora, los otros puntos, que es el papel de la memoria histórica en la construcción del saber y del discurso histórico, ahí, en contraste con la parte anterior, vamos a insistir, o sea, hay que insistir en el papel del historiador y de las características de su práctica profesional, es decir, dejamos el espacio público y ya nos adentramos en el taller del historiador, donde el historiador efectivamente en su encuentro cotidiano con la memoria como materia de su reflexión, de su análisis, es decir, el historiador en sí no analiza los acontecimientos pasados, analiza las huellas tangibles, la materialidad, los archivos, los testimonios, los documentos. En otras palabras, digamos, la memoria de los acontecimientos es la materia prima más preciada del historiador. De ahí que la historia es una ciencia de la interpretación, de fuentes, y eso creo que es muy importante caracterizarla de esta forma. Y de ahí surge una nueva definición de la historia y del discurso histórico. La historia como reconstrucción problemática, incompleta en términos de lo que ya no es, lo que ya no está, y de ahí una definición del discurso histórico que ya no debemos confundir o identificar necesariamente con la narración de los acontecimientos que sucedieron en el pasado con el objetivo de transmitir, sino como la construcción, como la reconstrucción de hechos históricos en base a un trabajo de interpretación de las fuentes de la memoria. Y efectivamente ese trabajo tiene como función hacer más inteligible el presente, producir un conocimiento, un discurso que dé sentido al presente, y yo creo que ahí también nos encontramos todos. Queda pendiente, pero probablemente haya tiempo de trabajar este tema que nos concierne, creo también, que es el de la memoria como objeto de estudio, que tiene que ver con la dialéctica de la memoria del olvido, con el deber de memoria por parte de las diferentes disciplinas. Gracias, perdón por pasar. Bien, es mi turno.